¿Cómo están? Soy el profesor Emilio Mota del Instituto SENAEM. Hoy vamos a demostrar el teorema de integración por sustitución o cambio de variable. Para demostrar ese teorema vamos a necesitar algunos requisitos. El primero de ellos es la definición de primitiva de una función. Dado una función f, decimos que otra función f es primitiva de esa función f dada en un cierto intervalo i, si, solo si, la derivada de esa función que llamamos primitiva coincide con la función dada. En segundo lugar, vamos a necesitar otro teorema que es la regla de Barrow. La regla de Barrow me permite calcular la integral de una función continua en un intervalo AB conociendo una primitiva de esa función en ese intervalo AB. ¿Cómo hago el cálculo? Tomo esa primitiva que conozco de f chica, la evalúo en b menos esa primitiva evaluada en a. El valor de esta resta, ese número que obtenemos, es el resultado de la integral. Y el tercer requisito que vamos a necesitar para nuestra demostración es la regla de la cadena o la derivación o la derivada de una función compuesta. Entonces, ustedes recordarán que la regla de la cadena dice que la derivada de esta composición es igual al producto de estas dos expresiones, es decir, la derivada de la función f evaluada en g de x por la derivada de esa g. Bueno, con estos elementos entonces pasamos a enunciar y demostrar el teorema de sustitución. Como hipótesis vamos a tener dos funciones f y g tales que la derivada de g debe ser continua en AB y luego la función f debe ser continua en el recorrido de g, o sea, en lo que ponemos g de AB. Y por otro lado, también por hipótesis, vamos a conocer una primitiva de la función f dada en el intervalo. Es decir, que la derivada de esta f coincide con la otra f. Entonces, bajo estas hipótesis se va a cumplir esta igualdad que es la fórmula de integración por sustitución. Entonces, vamos a hacer la demostración de esa fórmula. Vamos a calcular por un lado una de las integrales, por otro lado vamos a calcular la otra y vamos a ver que el resultado es exactamente el mismo. Entonces, arrancamos con la demostración, ¿verdad? Entonces, como yo tengo que f' es igual a f, por ser esta f una primitiva de la f minúscula, si aplicamos la regla de Barrow, podemos plantearnos calcular esta integral. La integral de f entre g de a y g de b va a ser igual a esa primitiva de f que yo conozco evaluada en g de b menos esa primitiva evaluada en g de a. Ahí tenemos calculada entonces, por la regla de Barrow, la integral del segundo miembro de la fórmula que queremos demostrar. Ahora vamos a calcular la integral del primer miembro. Entonces, a su vez, ahí, si recurrimos a la regla de la cadena, sabemos que la derivada de esta composición se transforma en esta otra expresión que tenemos planteada. Pero a su vez, si usamos una vez más que f' coincide con f, obtenemos esta otra expresión como resultado de la derivación compuesta. Por lo tanto, esta expresión f de g de x será una primitiva de esta otra función que tenemos acá. Entonces, una vez más, aplicando la regla de Barrow, yo me puedo plantear el cálculo de esta integral. Bueno, gracias a las hipótesis que tenemos, que es la continuidad de g y la continuidad de f en el recorrido de g, toda esta función que está debajo de esta integral va a ser una función continua. Por eso podemos entonces aplicar la regla de Barrow. Entonces, ¿qué hago? Tomo una primitiva de esta función, que es esta función que habíamos obtenido acá, la evaluamos en b menos esa primitiva evaluada en a. Estos son ahora mis límites de integración. Entonces, si comparamos esta expresión con esta otra,
vemos que es exactamente lo mismo, es decir, estas dos integrales son iguales, valen lo mismo. ¿Qué es eso entonces? Lo que queríamos demostrar. Bueno, espero que les haya quedado clara la demostración del teorema de sustitución. Es un teorema que se utiliza mucho en la práctica para el cálculo de integrales. Nos vemos entonces en el próximo video. Si quieren información sobre el instituto, pueden ir al Facebook de nuestro instituto y allí nos encontrarán.